Buenas tardes, mi nombre es Andrés Quero y este es el video para el entregable número 2 del módulo 8 del Diplomado de Seguridad de la Información. Para este caso de estudio utilizaremos la empresa Tescoven S.A., que es una empresa que se dedica a comercializar textiles a lo largo del país. En cuanto a la estrategia que utilizaremos para convencer a la gerencia de que es necesario implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información, haré unos comentarios sobre el contexto de la empresa en cuanto a los datos que maneja. Esta empresa cuenta con un gran número de sucursales a lo largo del país que son puntos de venta, digamos, de la mercancía que la empresa comercializa. Esta, Estos puntos de venta están interconectados a la sede central y por lo tanto toda la información de facturación, inventario, entre otros, todos esos datos son trasladados a la sede principal. Y en la sede principal esos datos son utilizados para eh, manejar las ventas, saber si las ventas están siendo suficientes, si el negocio está siendo rentable o no lo está haciendo. Además, con estos datos se lleva la contabilidad, se pagan los impuestos, se lleva además el control de los empleados, de la nómina, de los pagos de las prestaciones sociales, entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, si estos datos llegaran a perderse por algún incidente de gran magnitud, la empresa estaría en un grave riesgo de perder la operatividad del negocio prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, es muy importante tener un resguardo de esos datos y un plan en tal caso que estos se pierdan, recuperarlos de la forma más rápida posible, ¿no? Em, Aparte de esto que acabo de mencionar, un sistema de gestión de la seguridad de la información puede, puede ayudar a ahorrar los costos porque se lograría volver a la actividad comercial rápidamente en caso que surja una catástrofe. Además, esto ayuda a tener una imagen positiva de la empresa porque transmite una imagen de seguridad y estabilidad y eso crea confianza con los clientes. Hoy en día, debido a las estadísticas y las cosas que han sucedido en el mundo, la seguridad informática es parte esencial de la estructura de cualquier organización. Okay. Luego hicimos un análisis de activos de la empresa y para este caso lo que colocamos fue los activos de información como bases de datos, reglas de firewall, entre otros. Las bases de datos son las que contienen la información de los distintos sistemas de contabilidad, nómina, de formación, etcétera. Las reglas de firewall son las normas o configuraciones que están en los equipos que ayudan a proteger la red ante intrusos no autorizados. También tenemos activos de software como son los sistemas operativos, las aplicaciones como tal, de nómina, contabilidad, despachos, información, entre otros. Eh, Tenemos los activos físicos, que son las computadoras, clientes, donde trabaja la gente, los servidores, los discos duros. Tenemos algunos NAS que son un hardware especializado para hacer respaldos. Tenemos routers, tenemos impresoras, tenemos los racks donde están conectados en el cuarto de los servidores, entre otras cosas. Además tenemos activos humanos que son muy importantes, que es el personal, los proveedores, los clientes. Toda esa información tiene que formar parte global del sistema de gestión de la seguridad de la información.
En cuanto al análisis de riesgo, colocamos como activos las bases de datos de nómina, colocamos un servidor de Active Directory, que es el que controla los logueos de los usuarios que trabajan en las oficinas. Colocamos un servidor proxy, que es el que controla los sitios de internet que pueden visitar los usuarios. Y es un componente importante técnico de la seguridad. Y tenemos el servidor de base de datos, que es el que contiene pues obviamente toda la data de las distintas aplicaciones. Entonces tenemos en el sistema de base de datos de nóminas tenemos una tasación de A que es alto, y en las amenazas que analizadas tenemos que intrusos no deseados podrían ingresar y podrían eliminar data, modificarla y perder la integridad así de los datos, ¿no? Lo cual sería bastante dañino. Tenemos daños lógicos, que son daños que pueden ocurrir por una falla en el disco o por una corrupción de la base de datos, entre otros. Y tenemos la pérdida de datos, que en tal caso o sea, hay muchas formas de las cuales se podrían perder. Y eso tendría un impacto bastante alto en la organización. Tenemos que la probabilidad de ocurrencia es media si se toman las medidas adecuadas. Además tenemos que para esos intrusos no deseados, las vulnerabilidades serían unas claves débiles, software no actualizado, falta de antivirus, también podrían ser firewall mal configurados, entre otras cosas. En cuanto al servidor de Active Directory, tenemos una tasación alta también, y ahí las amenazas podrían ser daños físicos, podrían ser también intrusos no deseados, y también podría ser caída del servicio como consecuencia de las anteriores, ¿no? Tenemos una probabilidad de ocurrencia media, y la vulnerabilidad también sería software no actualizado, mala configuración y tener una no existencia, por ejemplo, de un firewall. Por ejemplo, tener el servidor conectado directamente a internet sin alguna pared o algo, o un detector de intrusos que podría evitar que un atacante entre y haga lo que desee. Eh, bueno, tenemos una posible explotación de esas tres, como alta, mediana y alta. Tenemos el valor de este activo es alto, y tenemos un total de riesgo como mediano, con una ocurrencia baja, ¿no? Si se toman las medidas correctas. Tenemos también el servidor proxy, que es una tasación media porque su no operatividad, su daño o que quede fuera de servicio, el impacto no sería tal vez tan catastrófico como perder el de base de datos de nóminas o el servidor de Active Directory, porque no detendría del todo las, las operaciones de la empresa, ¿no? Sin embargo, también haría un daño mediano. También tenemos aquí que las amenazas podrían ser daños físicos, intrusos no deseados, daños en el disco duro, daños generalmente en cualquier parte física del equipo. Una probabilidad de ocurrencia media. Y tenemos también como vulnerabilidades mala configuración, malas políticas, no existencia de firewall. Tenemos por último el servidor de base de datos, que es el que tiene las bases de datos de contabilidad y tiene las bases de datos de un sistema de información. Y su tasación sí es alta. Y las amenazas también son daños físicos, intrusos no deseados, daños de partes y piezas distintas del hardware. Y fallas de comunicación también podrían ser.
y esto tendría un impacto bastante negativo en la empresa si este equipo queda fuera de servicio. Entre las vulnerabilidades tenemos discos duros defectuosos, sistemas operativos no actualizados, faltas de políticas en cuanto a las personas que manipulan las bases de datos, sin falta de cargos, de responsabilidades, entre otros. Y bueno, en un término general, esto sería el análisis de riesgo de cosas que podrían pasar a la empresa y que tendrían un impacto bastante profundo y negativo si no se tiene un plan para la recuperación. En cuanto al análisis financiero, tenemos que este análisis financiero depende de los días que el servicio o alguna aplicación influya en la correcta operatividad del negocio. Entonces, tenemos que en las pérdidas de ingresos, si tenemos un pocos días de servicio, sería leve, sería tal vez unos 50.000 bolívares. Tenemos, si son más días, unas pérdidas medias de 50.000 a 200.000 bolívares. Y tenemos grave, que sería, por ejemplo, una semana sin servicio de 200.000 a 500.000 bolívares. Y sería catastrófico más unos 15 días sin operación que podrían ser 500.000 bolívares en pérdida. También tenemos pérdidas de beneficios, que si son leves serían menores a 10.000, si son medias serían de 10.000 a 50.000, si son graves de 50.000 a 100.000 y catastróficos serían mayores a 100.000. Tenemos el incremento de costos o de gastos, que si es leve sería menor a 50.000, medio sería de 50.000 a 200.000, grave sería de 200.000 a 500.000 y catastrófico sería mayor a 500.000. Bueno, para finalizar, se puede observar que es algo, haciendo estos análisis y estos estudios, es totalmente técnico, es totalmente objetivo y palpable el impacto que tienen hoy en día o la importancia que tienen hoy en día los datos digitales para las diferentes organizaciones. Si estas no se toman en serio, no invierten, no crean un departamento o asignan por lo menos algunas personas responsables de su seguridad de los datos, están corriendo el riesgo de cerrar el negocio. Y esto está basado también además por estadísticas anuales que sacan distintas empresas. Y en los últimos años se ha registrado un incremento de los incidentes de seguridad. Y además catástrofes incluso que han pasado alrededor del mundo en empresas que no han tomado las previsiones necesarias para continuar su negocio ante un desastre informático. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.